Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestra invitada Corina Lloris. Corina es profesora de filosofía de la Universidad Central de la Universidad Católica Andrés Bello, pero además es presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y ha ejercido cargos muy importantes en organizaciones de la filosófica de América Latina. Bienvenida. Interesante eso. Muchas gracias, Manuel Felipe. Muchas gracias, Maki. Nosotros estamos contentos de que hayas podido venir porque justamente se están cumpliendo, bueno, 503 años, ¿no, Manuel? Ajá, porque los 500 fueron estrictamente en el 16, ¿no? Pero es oportuno hablar de esto porque en momentos en que la gente dice, cónchale, toda la vida seremos así, toda la vida tendremos que cargar con tantas diferencias en nuestras sociedades, etcétera. Es bueno releer eso siempre, sobre todo dándole significado correcto, porque la gente, comentábamos, le da el significado a la utopía de una especie de objetivo inalcanzable, pero ese no es exactamente el significado que Moro le dio, ¿verdad? No, Moro, uno de los personajes más interesantes que tiene el Renacimiento inglés, es extraordinaria la personalidad de Moro. Él escribe Utopía como una profunda crítica a la sociedad inglesa, viendo las injusticias, viendo todo lo que hacían los señores feudales, el abuso del poder. Además hay que contextualizarlo acordándose de que Moro está viviendo en la época del absolutismo, en la época de los Tudor. Es el momento en que incluso hay una profunda intolerancia religiosa. Así es. Entonces Moro, que incluso es llevado al cadalso por no aceptar la disolución del matrimonio de Enrique VIII con Catalina de Aragón para casarse con Ana Bolena, lo es llevado al juicio y por eso lo matan. Y por eso lo matan. Entonces, ese juicio es interesantísimo, es una cosa que valdría la pena en algún momento hablar sobre eso, por la forma incluso como él encara el juicio, que él mantiene un silencio impresionante allí. Entonces, él escribe Utopía como una crítica a la sociedad en que él estaba viviendo. Una crítica por el abuso del poder, por el abuso de los señores feudales, por la pobreza existente, por la intolerancia religiosa, porque en ese momento pues la intolerancia era tremenda. Hay un dato interesantísimo que me vino a la mente cuando me avisaron lo del programa, porque yo estoy enseñando en este momento a unos alumnos míos del seminario arquidiocesano, hablando sobre la carta sobre la tolerancia de John Locke, que es un siglo después. Sí. Y resulta que Tomás Moro, en su Utopía, él habla de la tolerancia religiosa, adelantándose un siglo a lo que se va a plantear. Es uno de los aspectos importantes que él aborda allí. Sí, es extraordinario. Entonces, Utopía lo que significa es el no lugar. La U en griego es no, y entonces topos es lugar. Exacto. El no lugar. El no lugar que no existe, pero que sí va a existir, porque yo lo creo. Entonces, eso se desarrolla en una isla, una supuesta isla, que él sitúa en los mares del sur, y entonces ahí crea una sociedad. El libro está dividido en dos partes. La primera parte es la crítica a la sociedad. No solamente dice cómo debe ser la producción y cómo deben ser las relaciones de propiedad, sino que además habla hasta de cómo debe ser la arquitectura de las casas, para que sea una convivencia perfecta. Claro. Es algo extraordinario, porque entonces además él primero delimita muy bien todo lo que tienen que ser las fronteras de la isla, ¿no? Que es muy claro. Un aislamiento. Y entonces distribuye las 54 ciudades, si no recuerdo mal, equidistantes, con las casas muy bien diseñadas, con énfasis en la agricultura. Nadie es propietario de nada. Él allí hace un aporte sobre la propiedad privada, diciendo, si no hay propiedad privada, no hay justicia. Eso ha sido interpretado muy mal, porque le han querido achacar un comunismo y un socialismo a Tomás Moro, que no tiene nada que ver, porque estamos hablando de una época, ¿no? Totalmente Además distinta. Que también hay que ver la relación causa-efecto, porque si tú estás bajo un régimen como el de los Tudor, monárquico, absolutista, en donde la propiedad es de uno solo, incluso le cortan la cabeza por pensar diferente, ni siquiera por pretender quitarle ninguna atribución o ninguna posesión al monarca, sino por pensar distinto. Es lógico que la derivación sea, bueno, voy a plantear una sociedad donde no solamente no haya poder de uno, sino que el poder se comparta. Y hay otras cosas interesantísimas, Maggie. Por ejemplo, el nombre que él le da a las cosas.
él habla del río, se llama anhidro, es decir, no, el río que no tiene agua. Y el príncipe se llama Andemo, que es el príncipe que no tiene pueblo. Es decir, mostrando, aquí no hay diferencias, aquí todos somos iguales, aquí lo que tenemos es que trabajar y somos felices, porque la idea central de la creación de Utopía es que haya felicidad. Claro. Y yo creo que esa es la distorsión que ha habido con la lectura de Utopía, queriéndole ver otros elementos, cuando él lo que está buscando es la felicidad sobre la tierra. Tomás Moro, yo creo que es uno de los personajes de la historia que hay que reivindicarlo, hay que leerlo. Así es. No puede ser que nosotros vivamos en esta acultura, para utilizar los términos de... Y luego, claro, el término utopía pues se usa, sale del contexto histórico y se usa de manera, lo decíamos al comienzo del programa, ¿no? En todos los idiomas existe la utopía como, puede ser como un sueño, como una propuesta irreal, inalcanzable. Pero tiene ese sentido, ¿no? De trascendencia, ¿no? Y sin duda, pues, ese es el aporte que tiene esta obra. Además, decíamos de la ejecutoria de la vida, ¿no? De su presencia en tantos escenarios y siempre, digo, como un hombre destacado en función de su pensamiento, ¿no? Porque Tomás Moro tenía, entre una de sus características era un sentido del humor extraordinario, además un manejo increíble del lenguaje, ¿no? Y de los juegos de palabras. Es un libro hasta divertido. Sí, porque tiene un sentido del humor extraordinario. Entonces yo me pregunto, ¿por qué nosotros descuidamos tanto en nuestro contexto educativo las lecturas de esas obras que son tan, digamos, que te producen tanto bienestar intelectual y que te ayudan a comprender todo el pasado, que en este momento es muy importante? Porque si nosotros desconocemos todo lo que fue Europa, no entendemos lo que nos puede pasar a nosotros. Claro. Nosotros me pueden achacar y decirme que estoy eurocentrista. No, es que nosotros no podemos obviar a Europa. Nosotros no podemos dejar Europa de lado. Entonces, personajes como Tomás Moro, por nombrarlo, de que es para lo que estamos hoy aquí, es importante que nosotros los retomemos. Y es algo que escapa incluso nosotros vemos los programas de estudio y esas son cosas que son casi que un lujo, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, hablar de lo que tú estabas diciendo ahorita, Maki, hablar del absolutismo, hablar de todo lo que tiene que ver los Tudor, saber cómo empieza el absolutismo en Inglaterra, específicamente en Inglaterra, con los Tudor, y después sigue con los Estuardo, hasta el final de la dinastía de los Estuardo, que es cuando se acaba el absolutismo en Inglaterra. Nosotros tenemos que pensar cuáles son esas características que hacen que un hombre de la cultura, de la preparación y del alcance intelectual que tenía Tomás Moro escriba un libro como Utopía, que tiene la peculiaridad de trascender los siglos, porque nosotros estamos hablando... Todavía estamos hablando de eso y todavía tiene vigencia. Sí, señor. Es decir, como desideratum. Probablemente no se podrá concretar nunca de la manera perfecta como él lo quería, pero como desideratum sube un poco el ranking de nuestro compromiso, ¿no? Con una mejor convivencia. Yo creo que si nosotros nos leyéramos mejor esos libros, yo creo que podríamos incluso tener mejor visión de lo que a nosotros nos sucede. Exactamente. Porque la crítica que él hace de la sociedad en ese momento, tú lo trasladas a este siglo y tú te encuentras que tiene unos problemas muy similares. Entonces, es ver... palpar, cuáles son los problemas que nosotros estamos afrontando y cómo los puedes resolver, cómo los puedes enfrentar. A lo mejor no resolver, sino por lo menos enfrentarlo. Y yo creo que eso forma parte de lo que nosotros tenemos que hacer, en rescatar un poco la cultura. Claro, y además Moro yo creo que también rescata, si mal no recuerdo, porque como te digo, hay carreras en las cuales eso es una lectura fundamental, obligatoria, es un clásico. Hay otras en donde es opcional, una cosa casi que marginal, y otras en donde ni siquiera se plantea eso como inquietud, ¿no? Conocer qué fue lo que dijo Tomás Moro. Ahora, yo creo que él incluso hace una apelación que hoy tiene vigencia, es decir, estas cosas son posibles si uno las quiere, si uno las desea, y si uno se organiza para conseguirlas. O sea, una cosa que parece tan elemental, pero ¿qué estamos nosotros viviendo hoy? Yo quiero que pase esto, pero que pase, no que yo haga que pase, ¿me entiendes? Eso es una cosa que hoy para nosotros es una, no sé qué te parece como experta en esto, pero creo que es
es importante como reflexión. Sí. ¿No? Y yo le hablaba con Manuel Felipe y le decía que hay que entender el contexto en donde está situado Tomás Moro, pero la figura de Tomás Moro es un hombre que te llama poderosamente la atención porque es tan fiel a su creencia y tan fiel a su religión que él no acepta el acta de disolución del matrimonio de Enrique VIII y no acepta la separación con la Iglesia de Roma. Y entonces él en el juicio permanece todo el tiempo en silencio. Solamente contesta en un momento determinado que le hacen referencia. Pero su gran testimonio es: yo no acepto esto. Sí. Y él es considerado, y después él es beatificado en el siglo XIX y después el Papa lo canoniza en 1935, cumpliéndose los, ¿cuántos? 400 años de la muerte. Y entonces hace como mártir de la fe católica, como mártir de hacer valer lo que yo siento y lo que yo defiendo. Entonces es un hombre íntegro, un hombre honesto, un hombre que está absolutamente convencido de que esa es su línea de acción. Pero uno de los elementos curiosísimos es que él defiende la libertad religiosa en Utopía. Claro. Él dice: yo no puedo imponerle la religión a nadie. Yo no puedo ir a imponer el pensamiento y no puede venir del soberano que me haga a mí tener determinada religión. ¿Por qué? Porque se declara la religión anglicana y entonces hay una tremenda persecución a quienes no siguen la iglesia presidida por el monarca. Y eso es uno de los grandes puntos en los que él se basa para no obedecer al rey. Claro. Eso es que, decías al principio, tendremos que leerlo, contextualizarlo, pero también sacar la enseñanza para lo que nosotros estamos viviendo hoy día. A ti no te pueden imponer el pensamiento de nadie, no solamente el pensamiento religioso, sino el pensamiento político. Tú tienes derecho Eso es libertad de conciencia, esa es la primera de todas las libertades. Exacto, y eso es lo que él defiende, la libertad de conciencia, la libertad individual. Entonces allí hay un avance político que trasciende los siglos y que te asombra, porque nosotros estamos hablando del siglo XVI, y estamos en el momento, en el siglo XXI. Hay que verle la cara a lo que significa 1516, estamos hablando de 2019. No, y la vigencia, por eso la que también trascendencia hay que entender futuro, los contextos, ¿no? Como tú decías, porque en realidad uno se pone a ver, bueno, un señor con esa mentalidad, un hombre tan íntegro, tan defensor de su religión, pero con ello de la vida, ¿no? De la vida y de las libertades, que de repente tenga que apoyar a un señor que además era un señor que no le gustaba un esposo y le pasaba por el filo. No pudo con Catalina, pues se metía en un lío tremendo con España y no le convenía en ese momento. Pero en realidad era una cosa absolutamente abominable y algunos lo hacían por miedo, otros también por convicciones, pero él, su convicción era: yo no estoy con esto. Y se dejó llevar al patíbulo. O sea, es un hombre que sin duda es un ejemplo de resedumbre, de testimonio, de integridad. Bueno, y la obra que hay que reivindicar, y ahí tiene su vigencia de tantos años, de tantos siglos, y la seguirá teniendo. O sea, porque recoge. La recomendamos, claro, que la lean. Por supuesto. Que la lean. profesora, además, Ok, que nos queda medio minuto. ¿Cómo ¿Por qué tú? recomendarías? O tú, Manuel, dime. Sí, ¿cómo recomendarías? Y tu definición, llegamos, ya sabemos cómo piensas en relación a él sobre Tomás Moro y la utopía. Hay una cosa que creo que no la dije. La decisión de la separación de la Iglesia con Roma, sí, por parte de Enrique VIII, no dependía de Tomás Moro. Claro, ya eso estaba hecho. Y sin embargo, está en la figura y la trascendencia de Tomás Moro que el rey se siente la necesidad de ser reconocido por él. Así es. Y entonces, eso como punto digamos, de ensalzar la figura de Tomás Moro. Una persona íntegra, una persona honesta y honesta intelectualmente, que yo creo que es un factor que hay que resaltar. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias por haber venido y por haber compartido este rato con nosotros. Vamos a la pausa y regresamos.